Continuando con el tema de correlación serial, vamos a ver en este video los test que dijimos que íbamos a ver dos test, uno paramétrico y otro no paramétrico, para testear si existe o no correlación serial. Es decir, si el coeficiente de correlación serial muestral nos deja evidencia suficiente para afirmar que el coeficiente de correlación serial poblacional es diferente de cero o no. Entonces, el primer test, como les decía, es el paramétrico, es decir, que supone una distribución normal y eh, para este test lo que vamos a utilizar es simplemente el estadístico que vamos a utilizar es el coeficiente de correlación serial que multiplicado por la raíz de n tiene una distribución aproximada normal 0,1, por supuesto para n suficientemente grande, es un test aproximado. Entonces, para poder ver si rechazamos o no, es decir, para poder definir la región de rechazo, como esto es una normal 0,1, simplemente nos fijamos en las colas, si z es mayor a 1,96 o menor a menos 1,96, como lo hacíamos en test de hipótesis. Y como es un bilateral, los valores raros de obtener son los que están en los extremos, en las colas. En la compu es muy fácil porque definimos el alfa, definimos el percentil, entonces fíjense que esta es una forma fácil o directa de hacerlo, que es decir, directamente me fijo, ¿cuánto da el valor absoluto de mi estadístico por la raíz de n? Bueno, da cierto valor. Si ese valor es mayor, como lo estoy mirando en valor absoluto, puedo mirar solamente para un lado. Si ese valor es mayor al percentil, esto me va a dar verdadero, que quiere decir que rechazo, y si no, si es menor, es decir, que cae en la región de aceptación mi estadístico, este valor me va a dar false, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, bueno, con un 95% de confianza, por el alfa que tomamos, con un 95% de confianza, podemos afirmar que existe correlación serial, ¿de acuerdo? Esto siempre hablando del calentamiento global, del ejemplo que comenzamos en el primer video. Bien, otro test, como les decía, es uno que es no paramétrico. No paramétrico significa que no voy a asumir nada de normalidad, como los test que nosotros aprendimos, sino que lo único que vamos a ver son las rachas. Lo único que vamos a analizar es cómo se comportan las rachas. Pensemos para entender qué hace este test que tenemos solamente 5 residuos, del ejemplo del calentamiento global, y fíjense que los signos son positivo, 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 negativo, negativo, ¿de acuerdo? Entonces, hay P, le vamos a llamar signos positivos, y M, signos negativos. M igual a 2, perdón, signos negativos. Bien, lo que vamos a hacer en este test es ver todas las posibles combinaciones de 3 signos positivos y 2 signos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es que sean más, menos, menos. ¿Cuántas rachas? Para cada una de esas sucesiones de signo vamos a contar cuántas rachas tenemos. 2. ¿Por qué? Porque acá fue positivo y después bajó a ser negativo, los residuos. En este, fíjense que es, bueno, acá están todas las 10 combinaciones posibles. En estas que tengo positivo, positivo, después baja, es negativo, negativo y vuelve a subir. O sea que tengo 3 rachas. Una racha por encima de 0, una racha por debajo de 0 y otra por encima de 0. Lo mismo con esta combinación, tengo una racha por encima de 0, una por debajo, por encima, por debajo. O sea, son 4. En este caso son cortitas, sí, pero bueno, porque son todas las posibles combinaciones. Y así nos fijamos en todas esas 10 posibles combinaciones de rachas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contar, son 10 dijimos, vamos a contar o vamos a calcular la proporción de rachas, por ejemplo, que tienen de sucesiones, cantidad de sucesiones que tienen 2 rachas. Es esta primera y esta última. Tenemos 2 sucesiones con 2 rachas nada más. En el medio, fíjense que no tenemos nada. Entonces son 2 de 10, que es 0,2. ¿Cuántas sucesiones tenemos con 3 rachas? Hay una acá, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 de 10, que son 0,3. De 4 tenemos 1, 2, 3, 4, y de 5 una sola. De 4, 4 de 10, y de 5, 1 de 10.
Entonces, si tengo un número bajo de rachas, ¿qué sugiere? Sugiere que hay una correlación positiva, porque si tengo pocas rachas, ¿qué significa? Que los residuos comenzaron, por ejemplo, a ser positivos, se quedan mucho tiempo por encima del cero y después bajan y se quedan mucho tiempo por debajo del cero. Eso sería poca racha. Y muchas rachas sería que alternen muchísimo, positivo, negativo, y eso nos indica, como dijimos en el primer video, que tenemos independencia. Cuando los residuos no tienen rachas, no tenemos independencia, no tenemos esa dependencia que hace que los residuos tengan como una racha, porque son como muy dependientes, entonces una vez que suben por encima del cero, se quedan un rato ahí, después bajan y se quedan un rato ahí. ¿Estamos? Entonces, este test, digamos, para calcular el p-valor, los valores raros van a ser los que son bajos, o sea que van a estar ahora los valores raros en la cola inferior de la distribución de este estadístico. ¿De acuerdo? Esto después lo vamos a hacer en la computadora, pero es para entender lo que hace. En la cola inferior. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad, en este caso, de tener una serie con 2 rachas o menos, ¿por qué? Porque tenemos que mirar la cola inferior. Entonces, la probabilidad de tener 2 rachas o menos, con P igual a 3 y M igual a 2, es 0.2. Fíjense que esto es el p-valor, la probabilidad de tener un valor igual o más extremo del que obtuve con mi muestra. Más extremo dijimos que van a estar siempre para el lado izquierdo, van a estar en la cola inferior. Eh, eh, Fíjense, lo raro obtener cuando si H0 fuese cierta, recuerden de cuando aprendimos desde hipótesis, Si H0 fuese cierta, ¿qué significa? Que no hay correlación serial, que los datos son independientes. Entonces, si los datos son independientes, es raro obtener rachas cortas. Raro obtener rachas cortas. No rachas cortas, rachas largas, pocas rachas y largas. ¿Qué quiere decir? Tengo pocas rachas. Es positivo, se queda un rato ahí, es negativo y se queda un rato ahí. 2 rachas. Pocas rachas indican dependencia. Pocas rachas largas. ¿Estamos? Entonces, el p-valor de esta distribución, el p-valor, suponiendo que alfa igual a 0 es la hipótesis nula, está aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 o menos rachas? Menos porque, justamente porque lo raro dijimos va a estar para allá, para la izquierda, ¿sí? Entonces, supongamos que este es lo observado, que son 2, entonces la probabilidad de 2 o menos, ¿cuántas son? ¿Cuánto es? 0.2. Entonces, en ese caso, este sería mi p-valor. ¿De acuerdo? Ese es mi p-valor. Este es mi estadístico observado, la cantidad de rachas, este es un test para rachas, y este es mi p-valor. La probabilidad de obtener un valor igual o más extremo que el 2. Es decir, la probabilidad de que sea menor o igual a 2. No hay, ¿no? Porque fíjense que tenemos, bueno, en este caso, ¿sí? Siempre se parte, vamos a borrar esto. ¿Sí? Siempre se parte de qué? Se parte de los residuos que yo tenga observados. Entonces, tengo que mirar mis residuos, tengo que ver quién es P, quién es M, y a partir de eso ver todas las posibles sucesiones con esas, ¿sí? Eh, con M igual a 2 y P igual a 3. ¿Cuándo podemos llegar a tener rachas de digamos, sucesiones que nos den una racha? Cuando tengamos todos positivos, y en ese caso vamos a tener solamente P, por ejemplo, igual a 5, y M igual a 0. Entonces, en este caso, dijimos, el p-valor es 0.2, cual no es un valor bajo, no es un valor bajo, ¿no? Considerando que, por ejemplo, tomemos alfa igual a 0.05, este p-valor es más grande que el 0.05, por lo tanto no rechazo H0, no tengo evidencia para afirmar que alfa sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Pero cuidado, estoy tomando solamente este pedacito, no es con todo
con todos mis datos, ¿de acuerdo? Para correrlo con todos los datos, bueno, vamos a utilizar, bueno, acá lo tienen cómo hacerlo en la computadora, si quieren, cómo hacerlo a mano, pero tienen dos librerías para correrlo. La T-Series tiene el que se llama Runs Test, Runs es porque es de rachas, y en la Runs Test también, se llaman iguales, cuidado la librería que usen porque se ponen de diferente manera. Se ponen de diferente manera acá adentro, ¿sí? Entonces, bueno, tarea, pausar el video, correr y ver qué nos dé, como nos dio el paramétrico, que era que rechazamos la hipótesis nula, que existe correlación serial.